Hola a todos, muy buenas. Les habla Facundo Molina de Molefex. Les estoy agradeciendo a todos los que están sumando día a día, gran cantidad de personas. Hemos tenido hace muy poquito récord de inscriptos en estos webinarios y muchas personas sobre todo que no solamente se inscriben, sino que se vuelven a inscribir. Así que es un gusto. Para los que no me conocen, resido en Buenos Aires, Argentina. Comencé en el mundo del trading después de la gran crisis que hemos vivido por aquí en el 2001. Claramente no ha sido la primera, tampoco va a ser la última. Y luego de abrir mi cuenta real en el 2003, en el año 2005, fundé Molefex, empresa dedicada a la formación, capacitación y educación de personas que deseen desarrollar del trading una profesión, lógicamente, con ganancias sustentables en el tiempo. En el día de hoy, en el webinario que estamos iniciando, vamos a tratar un tema a mi gusto de interés, algo que me llamó mucho la atención, que lo estudié en mis inicios y lógicamente empecé a encontrar probabilidades asociadas que de alguna manera me permitían poder entrar al mercado y lógicamente poder tomar posiciones con probabilidades asociadas. Algunos de los que están presentes, muchos con operatoria en tiempo real, conocen, me pueden brindar una definición de qué es un gap para ustedes. Bien, perfecto, los que me van agregando algunos comentarios. Aquí Mariano me dice que es un salto. Vamos por ahí. Muchísimas gracias. Ricardo también. Eliezer me manda saludos desde Cali, muy bella Cali. Qué lindo poder volver en breve. Aquí Brian me habla de un vacío, perfecto. Excelente cuando hay diferencias de apertura. Bien, excelente, me dice Sergio. Bueno, veo que hay varias personas que conocen la definición, lo cual está muy bueno. Muchísimas gracias a Annalí, que me habla de la rapidez, que muchas veces se mueve muy rápido y no alcanza a contabilizar, se ve un salto en el gráfico. Algunos me dicen que no saben, también es muy bueno. Diferencias de precio de cierre, apertura, bueno, genial. Muchas personas que conocen, lo cual es más que interesante el poder compartir y ojalá se lleven algún comentario adicional o alguna información que a ustedes le ayuden a poder tomar decisiones en estos mercados. Bueno, excelente. Claramente han aprobado una gran cantidad de personas, ¿cómo se llama? ¿Qué es un gap? Acá me preguntan cuál es de los dos canales que salen. Bueno, uno es un poquito más viejo, no los he podido unir, pero YouTube, el canal es Molefex, creador de traders, José. Creador de traders, exactamente como figura en nuestro eslogan, ¿ok? Bien, perfecto, es un ajuste en la cotización, me siguen bien. Ahora les pregunto a todos los que están sumándose, es no solamente la definición, sino cuál es la importancia, para qué nos sirven los gaps. A ver si alguno me puede dar algún comentario antes que comience con el webinario. Aquí Ginette me habla que es intervención. No siempre se producen los gaps por intervención, Ginette. Es así. Perfecto. Aquí Pablo me pregunta si en los gráficos de línea hay gaps. No los vas a ver porque solo me toman un precio. Generalmente el precio que me toman los gráficos de línea es el de cierre por defecto. Lo podés configurar vos también, pero no lo vas a encontrar. Aquí me dice Sergio que hay varias estrategias asociadas. Bueno, vamos a ver. Bien, son un soporte de resistencia. Más o menos, Eduardo. No lo he tomado de esa manera, lo tomo también, pero para estudiarlo. ¿Son buenas oportunidades? Me pregunta Anaelí. Tomá la pregunta y vamos a ver si la respondemos sobre el final. Aquí me dice Christopher, ¿cuál es el canal de YouTube? Es Molefex, creador de traders. Molefex, creador de traders. Van a encontrar una gran cantidad de videos y sobre el final vamos a compartir el canal. Bien, bien, bien. Bueno, la realidad es que muchas personas me están compartiendo y ninguno encuentro la utilidad, pero sí me llevo sus comentarios para ver si puedo encontrar. Acá voy leyendo, me están llegando un montón de comentarios, les pido disculpas, pero quiero leerlos todos y tratar de, lógicamente, filtrar. Acá me dice Sergio que se usan bastante en acciones, bien. Son inconsistencias, me pregunta Ronald, me comenta Ronald. Bien.
Aquí Manuel me habla de, lógicamente, las diferencias entre los cierres de mercado, en el caso de los índices. Sí, en los índices bursátiles sí se producen, por eso lo hablamos y dijimos que lo vamos a ocupar en Forex, un mercado de una manera continua. Los índices bursátiles y sobre todo los contratos sobre los índices bursátiles suelen tener momentos de cierre. En los momentos de cierre, lógicamente, y aperturas se pueden producir algunos de estos gaps. Bien, excelente. La realidad les agradezco a todos la cantidad de comentarios que me van y me han acercado. Voy a tratar ahora, ¿sí?, de darle los míos y espero que por favor agregue algo a todo lo que me han brindado, que lógicamente ha sido, me parece, muy, muy importante. Aquí llegamos gaps, vamos a algo muy sencillo. Hablaban varios de movimientos bruscos, lógicamente son movimientos bruscos, y se conforman huecos, faltantes de precios. Alguien recién dijo algo muy importante también, que los gaps en los gráficos de líneas no se ven porque los gráficos de líneas unen un precio de cierre, un precio medio, un precio de apertura, por lo cual no van a producirse gaps. Sí, en los gráficos de barra y mucho más fáciles de diferenciar en los gráficos de candlestick o los gráficos de vela. Y claramente es un agujero, un faltante, entre el precio precedente y el siguiente. Generalmente se da entre el precio de cierre y el precio de apertura siguiente. Y ese gap puede o debe ser cerrado, vamos a quedarnos con el puede por ahora, por algún movimiento, que en algún momento puede ser el pico al máximo, el pico al mínimo, o lógicamente el cuerpo de la vela siguiente. Pero se mide entre el cierre de la vela y la apertura de la siguiente. Y lógicamente, cuando hablamos de Forex, sobre todo, hablamos de gaps por lo menos de 4 o 5 pips, darle cierta relevancia, no gaps de un pip, sobre todo en gráficos muy chiquititos, de 1 minuto, 5 minutos, donde lógicamente entre cierre de minuto a minuto puede producirse algún gap, que también suelen ser cubiertos, pero es más habitual que se produzcan algunos gaps. Bien. Perfecto, excelente. Vamos a hablar un poquito más de estos gaps, ¿sí? Y lógicamente recién les preguntaba, ¿qué nos indican? Bueno, primero nos puede indicar cuando una tendencia está clara, cuando un mercado está en movimiento tendencial. Cuando hablamos de tendencia, lo que hacemos referencia es a mínimos ascendentes o máximos descendentes, y cuando se producen estos movimientos de precios claramente con recorridos de precios, o sea, cuando el mercado entra en tendencia, van a encontrar que ese incremento en la velocidad por tomar tendencia puede producir agujeros en el precio. Entonces, una de las cosas que nos indican es la continuación. Por otro lado, un rompimiento, un quiebre que está adelantando un cambio, lo que pueden hablarse como un agotamiento. Esto lo hemos visto muchas veces en fuertes movimientos tendenciales y luego del cierre aparece una apertura bajista si es a la alza o alcista si es a la baja. Entonces un rompimiento, un quiebre prolongando y continuando la dirección. Y obviamente el agotamiento, ese agotamiento que se produce en ciertas circunstancias que definen los tres, de alguna manera, características que se producen en los gaps. Pero ante varios comentarios que me están acercando, me voy a centrar sobre todo en el mercado Forex, porque uno de ustedes, varios en realidad, leí 2 o 3 personas, quizás hubo alguna más, mencionaban que, por ejemplo, en los índices bursátiles veían gaps entre las aperturas y cierre. Ustedes recuerden que los mercados, por ejemplo, Wall Street con sus principales índices bursátiles, o podemos hablar también de los mercados europeos con el DAX, tienen horarios de operatoria y entre el cierre y la apertura de la sesión siguiente, las rondas, lógicamente, se encuentran cerradas y pueden producirse, y generalmente la mayoría de los gaps se producen entre el cierre y la apertura de las sesiones diarias. Distinto es en los contratos por diferencia, donde tiene mayor cantidad horaria, pero también tienen momentos de cierre, tanto en los índices bursátiles. A veces también sucede con algunos metales, lo cual, lógicamente, en los momentos que no hay cotización, entre el cierre y la apertura puede producirse un gap. Distinto en el mercado Forex. El mercado Forex, el cual cotizan las principales monedas, las principales divisas,
abre los domingos por la tarde, aquí en América, ¿sí? Y cierra los viernes por la tarde. Generalmente, entre la apertura y el cierre, no se producen muchos gaps y la mayor cantidad de los gaps que se producen suelen ser cubiertos rápidamente. Dicho esto, cuando encontramos gaps de apertura relevantes, sobre todo en los inicios de semana, los días domingo, vemos que tienen una razón y, vamos a ver dentro de un ratito, tienden a ser cerrados. Pero entonces, vamos a aislar de otros mercados el mercado Forex. ¿Por qué? Porque tiene algunas características, ¿sí?, que lo llevan al mercado eficiente. ¿Por qué hablamos del mercado eficiente? El mercado eficiente aleja de la manipulación. No quiere decir que sea un mercado 100% puro, pero obviamente por algunas de sus características, como por ejemplo el horario de operatoria continua, la bidireccionalidad de los movimientos, ¿sí? Si nos ponemos como ejemplo el euro-dólar, cuando uno compra euros, está vendiendo dólares, puede posicionarse al alza, o cuando está vendiendo euros, lo que está haciendo comprando dólares, entonces está posicionando a la baja del par. Nos permite tanto posicionarnos al alza como a la baja directamente en forma indistinta. Otra de las características muy relevantes es la cantidad de volumen transado en estos mercados, ¿sí?, que es multimillonario. Lógicamente que hay jugadores que pueden acceder a mayor cantidad de volumen. Podemos hablar claramente de los bancos centrales, algunos bancos de intermediación y también los grandes fondos que pueden hacer grandes compras o grandes ventas moviendo lógicamente este mercado. Pero ciertamente en momentos de alto volumen, cuando por ejemplo se consolidan o se solapan, por decirlo de una manera mejor, el mercado americano con el mercado europeo, hay una gran cantidad de volumen transado en ese momento, eso hace de alguna manera que la manipulación sea mucho más difícil. Por lo cual, en mercados que tienden a la eficiencia, podríamos decir que estos gaps es muy raro que se produzcan y cuando se producen, que lógicamente tiene una causa, el mercado tiende a cubrirlos. Bien, entonces, si nosotros encontramos un gap que lógicamente tuvo un argumento, debemos comprender que el mercado de alguna manera tiende a cubrirlos, entonces podríamos decir que en algún momento va a tender a cerrar ese gap, ese agujero, ese hueco de mercado. Ahora bien, la pregunta es cómo, cuándo y dónde. La dejamos pendiente y la vamos a ir respondiendo más adelante. Bien, primero quiero que reconozcamos estos tipos de gap. Estos gaps, ¿sí?, tienen su clasificación, llevan un importante tiempo, ¿sí?, que ha sido de alguna manera tipificada y en principio en un movimiento direccional, en este caso lo tomamos en sentido bajista, podemos encontrar el gap de rotura o ruptura, como solemos decir por acá, cuando dentro de una directriz que en principio se llevaba en forma tendencial, quiebra una zona de soporte y deja un hueco de precio. Luego, cuando la tendencia toma velocidad, en este caso claramente bajista, con mínimos ascendentes, podemos hablar del punto del 2 al 3, la velocidad de venta es tan importante, y sobre todo en mercados bajistas, que aparecen gaps de continuación. Y por último, en el final del movimiento a la baja, se pueden producir en los últimos impulsos gaps de agotamiento. Bien hasta acá, preguntas, comentarios, dudas, si no sigo avanzando. Bien, vale decir sí, estamos bien, no nos quedamos dormidos, o todo tipo de comentario que me ayude a no estar tan solo de este lado. Bien, perfecto, muchas gracias. Acá, algunas preguntas me van acercando. Puede aparecer otro tipo de gap, generalmente los tres más importantes y que han sido de alguna manera casi clasificados, disculpas, son estos tres que estamos hablando, ¿sí? En pocas palabras, los gaps son huecos, sí, son huecos, son faltantes de precio. Ojo, no tiene que ser cubierto necesariamente por el cuerpo entero de una vela, puede ser cubierto por una mecha alcista o bajista. Bien, bien, perfecto. Aquí Julián me dice algo muy importante. ¿Cómo puedo diferenciar estos gaps? Ahora vamos a hablar con las características. Espero poder responder tus preguntas con las mismas, ¿no?
¿No se puede hacer con velas, por ejemplo? Sí. Ahora vamos a ir directamente a los gráficos, pero tomé esto que es de bibliografía pasada y me quedó. Mil disculpas, Jorge. ¿Qué gap tiende a tener mayor duración? Bien, también lo vamos a hablar en la clasificación, donde vamos a ir hablando uno por uno. Bien, perfecto. Se me están adelantando algunas preguntas, por eso, algunas respuestas que le voy a dar con la clasificación, por eso obviamente no estoy avanzando. Bien, perfecto. Acá me pregunta Santos algo. ¿Es verdad que el medio de un gap funciona como soporte de resistencia? No, no. Pero sí tiene funcionalidades similares. ¿Por qué? Porque el soporte o resistencia, depende de la definición de cada uno, no deja de ser una zona de equilibrio entre la oferta se equipara a la demanda. Les recomiendo a los que están suscribiéndose al canal de YouTube, vean el webinario, ¿sí?, de las zonas de equilibrio. ¿Qué quiere decir? El soporte y resistencia es un nivel, de alguna manera, cuando uno compra, hasta ahí, hasta ese precio compra. Y cuando uno está vendiendo, hasta ese precio vende. ¿Por qué? O porque es caro o porque es barato. No hay mucha vuelta atrás. De esa manera fácil y en forma sencilla uno puede explicar qué es un soporte, una resistencia. Bien, dicho esto, los gap no son de alguna manera zonas de equilibrio, zonas de referencia del mercado. Son huecos que tienden a ser cubiertos desde el punto de vista probabilístico por el mercado. Bien, y la pregunta que todavía ninguno me dice es ¿cuándo? Pero ahora lo vamos a ir contestando, ¿ok? Perfecto. Bien. Aquí Christopher me pregunta, ¿puede ser malo un gap? Y depende. A mí me tomó un gap, por ejemplo, con la caída de las Torres Gemelas. Yo estaba dentro del mercado. No sabía la razón, pero me produjo un gap importante. Un gap importante se produjo ante la intervención de el Banco Nacional de Suiza en su moneda, muy conocido hace unos años atrás, que llevó al quiebre a varias entidades brokers y daño económico a otras tantas. Claramente los gaps tienen un suceso, un hecho, una explicación, pero cuando estamos dentro del mercado, lamentablemente, sí, no la conocemos y nos puede dar o una ganancia o una pérdida. Sí, pero nos ponemos en el lado de, lógicamente, probabilidades no asociadas a favor. Eso es importante. Bien, acá me dice Alfonso, los gaps que se forman entre un cierre de mercado y apertura, ¿qué son estos? Esto es, en el faltante de precio hay interés abierto, depende qué tipo de mercado, Alfonso. Entonces, cuando uno va a estudiar análisis de mercados, ¿sí?, hay una tercera parte que habla del interés abierto. ¿Qué quiere decir? Cuando un mercado obviamente está en clara tendencia alcista, hay compras o sentimiento comprador que quedó pendiente y se ejecuta en la apertura. Entonces ahí se producen probablemente gaps de apertura con ese sentimiento explicado por el interés abierto. Espero haber podido responder. ¿Se puede identificar en las velas japonesas? Ahí vamos a ir ahora, Cristian. ¿Sí? Pero me encanta que me estén haciendo tanta cantidad de preguntas porque hay un buen ida y vuelta. Bueno, acá me dice Fabio, ¿es cierto que en general el movimiento de precio tiende a reescribir la zona de gaps? Bien, a eso vamos, ¿sí? Sobre todo en la parte de Forex. Tengo de alguna manera, no la certeza, pero la alta probabilidad que los gaps suelen ser cubiertos. Entonces me está indicando, como consecuencia, y si sigo la lógica, que en algún momento eso va a ser cerrado, y eso lo dejo en pendiente, pero sí me está diciendo que al ser cerrado me está indicando cuál va a ser el objetivo. Y estoy infiriendo hacia dónde va a ir el mercado. ¿Ok? Perfecto. Estamos hablando, Eliezer, en Forex, en todo lo que son paridades, sobre todo en las de mayor volumen, los majors, el eurodólar, el franco suizo, la libra esterlina dólar, el dólar yen, en los majors, sobre todo con gran cantidad de volumen, distintos los pares exóticos, así que los dejamos un poquito de costado. Bien, perfecto. Vamos a avanzar un poquito y voy a contestar tu pregunta, María Victoria, porque es más que interesante. ¿En qué momento se dan esos huecos? Generalmente se dan en las aperturas y cierres de mercado, bien, y también se dan ante hechos o ante publicación de datos económicos. A veces, en momentos de importante publicación de datos, nosotros semana a semana, los días lunes,
compartimos con ustedes los datos más importantes del calendario económico en esos momentos. ¿Por qué? Porque al momento de publicación de datos, sobre todo quizás si hay diferencias entre las estimaciones y los datos reales, pueden producirse recorridos rápidos de precio altos, aperturas de horquillas entre el precio de venta y el precio de compra, y eso probablemente nos permite o nos da un movimiento brusco, ¿sí?, fuerte de mercado y un gap. Cuando hablamos de gaps en monedas, generalmente tomo 4 o 5 pips, ¿sí?, como para darle mayor probabilidad de éxito. ¿Bien? Perfecto. Bien. Voy más preguntas y ya me meto directamente en las clasificaciones. Muchísimas gracias, Julio. Se dan más en acciones entre la apertura y cierre de los parqués se suelen dar gaps, pero no tienen la misma inferencia que lo que tienen en Forex, ¿sí? Por eso hablamos de los gaps en Forex. Bien, acá Luis me hace una pregunta más y vuelvo directamente a la presentación para ir contestando algunas de las preguntas que ya estoy leyendo y lógicamente me llevan a que avance. ¿Qué sucede cuando uno proyecta un target o un take profit estableciendo y justo ahí se da un gap? Bueno, cuando se da un gap en el mercado y tiene una razón, no es muy probable que se den gaps, pero cuando uno tiene un take profit o tiene un stop loss también, uno tiene que tener en cuenta que muchas veces en la apertura, en los gaps, se produce una apertura de horquillas, de precio de venta o de compra. Entonces hay que ver si la entidad broker donde yo tengo mi cuenta, el precio llegó lógicamente al objetivo. Para los más nuevitos en todo esto, cuando uno compra en el precio de compra, lógicamente sale en el precio de venta. Y la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es un gap. Entonces, muchas veces uno está viendo el gráfico y llegó el precio, pero en realidad o es un promedio o es uno de los dos. Entonces hay que ver si el precio realmente tocó ese target. Y cuando se producen estos gaps y estas aperturas, es muy probable que las órdenes no se tomen. Y si vuelve a abrir el mercado, ahí tenemos un tema. ¿Por qué? Porque si yo puse un stop loss y el mercado abra por debajo de mi stop, o sea que la pérdida es mayor, en principio el broker debería darte el primer precio que abre el mercado. Lógicamente es parte de las reglas de mercado, porque no hubo precio en ese momento, esa es la explicación. Sin embargo, uno le puede dar bronca porque estaba cubierto, pero en letra chiquita lamentablemente es lo que debería ser y es lo correcto. Bien, perfecto. Me quedo en esta pregunta, Luis, y voy a avanzar un poquito más, ya que estoy leyendo algunos comentarios que probablemente estén respondidos más adelante. Vamos a avanzar un poquito entonces con estos tipos de gaps que les presentaba recién. Vamos con el primero de ellos. Bueno, vamos con el primero de ellos, el gap de ruptura. Generalmente se dan en quiebres de niveles críticos. Estamos hablando que estamos dentro de una dirección tendencial previa, donde el mercado empezó a oscilar, a cotizar y se produce un hueco y una dirección, un cambio de dirección. Nos está indicando este gap de ruptura, lógicamente, el comienzo de un movimiento importante mayor. La realidad es que suele ser con frecuencia a la tendencia actual. Esta es la parte más importante. Y dentro de esto, y obviamente está basado en nuestra observación, es que se rellena, al menos parcialmente, antes de continuar su movimiento. ¿Y de qué forma se llena? Generalmente se llena con lo que conocemos el pullback. Muchos se preguntan, ¿qué es el pullback? El pullback es el movimiento de confirmación cuando se produce un quiebre. Explicado a partir de la psicología de masas o el movimiento de precios, si el mercado se encuentra en compra, y ahora lo vamos a explicar mejor en gráfico, y se produce un movimiento a la baja muy veloz, generalmente hay parte del mercado que todavía sigue viendo la tendencia previa y sigue comprando. Esto sucede y esto aparece. Ese movimiento contra el inicio de nueva tendencia es el pullback. Y luego ese segundo impulso que confirma la nueva tendencia, la nueva dirección, termina de completar ese pullback. Vamos a ver un pequeño gráfico de este gap, que lo tomé hace mucho tiempo. Si mal no recuerdo, me parece que fue el 2012, 2013, de un gap que se produjo en un canal alcista diario, fíjense, en la libra esterlina en gráficos de 4 horas. Como pueden ver, ¿sí?, en este momento estamos en la libra en 1.75, 1.79, niveles que hace mucho tiempo no vemos, claramente después de esa gran crisis 2008-2009. Pero fíjense que abre el mercado y pasa de 1.84, uno tiene que ver,
esta vela negra en este caso es alcista, un 84.50, y está abriendo en un 82.90 aproximadamente, o sea, un importante gap de apertura que, como decíamos, es muy parecido a este gap de ruptura. Y fíjense que más allá que abrió por acá abajo, dejó una larga cola porque hubo un movimiento alcista antes de iniciar el movimiento a la baja. Estos gaps son ejemplos de gap de ruptura, quiere una directriz alcista de mínimos ascendentes, fuertemente a la baja, y más allá que hubo un movimiento contrario, no llegó a cubrirlo y luego se produjo el movimiento continuo de un nuevo recorrido a la baja. Bien, acá estamos viendo velas japonesas, a los que conocen y estudian, en este caso, en aquel momento había optado por tomar las negras como alcista, y generalmente uno puede definir los colores, pero la bibliografía japonesa, lo que implica candlestick, las velas blancas suelen ser las alcistas y las negras las bajistas. Las tengo en este caso al revés, pero claramente podemos ver un importante gap que tuvo un intento de cubrimiento, por lo menos en los momentos siguientes a la apertura, y después desarrolló el movimiento continuo y prolongado. Bien, excelente. Avanzo con algunas preguntas mientras tomo algunas nuevas. Aquí me dice Pedro, ¿existen algunos pares de divisa en que se den estos gaps con mayor frecuencia? A ver, sí, lo que pasa es que no solamente la importancia es el que se vea el gap, sino la razón de que se produzca. Cuando hablamos de pares exóticos, pares donde el volumen de monedas operado es mucho más bajo, van a haber movimientos más erráticos. Si quieren ver las monedas latinas, el peso chileno, el peso mexicano, van a haber movimientos más volátiles. También las monedas asiáticas, por ejemplo, de Vietnam, o la rupia, son monedas que suelen tener movimientos más volátiles y van a haber mayor cantidad de gaps. Es muy más raro que se produzca, más extraño que se produzcan los gaps en los pares principales o en los cruces. En los cruces nos referimos a aquellos que tengan al dólar, cuando por ejemplo la libra yen, el franco suizo euro, el franco suizo yen, el franco suizo libra, por hablar de algunos pares. Es más extraño que se produzcan, y fíjense, y los invito a que vayan visualizando los gráficos en tiempo real, que cuando uno los encuentra, generalmente el precio tiende a cerrarse, nos está indicando que va a ir un movimiento a cubrirse. Bien, perfecto. Aquí me dice Cristian, ¿por qué los stop loss no los toma cuando hay gap? Porque no hubo precio. Cuando se produce un hueco que no es habitual, me está diciendo algo. Entonces, ¿qué sucede? Piénsenlo de la siguiente manera, independientemente que no estoy hablando en representación de una casa broker y menos de XM. Estoy hablando del mercado en general. Ustedes son individuos que están tomando decisiones con una plataforma provista por un broker, y este broker recibe un feed de precios de bancos mayoristas o de proveedores o de liquidez, como se suele conocer. Cuando carece de precio, el broker no tiene precio y no te puede dar precio, entonces te va a dar el primer precio que reciba ni bien haya precio. Entonces, lo correcto es que en principio te dé precio cuando se produzca el precio, si no antes no. Entonces, generalmente lo que suele suceder, vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de ningún broker, cada uno tiene sus políticas, su letra chica y también sus respuestas desde el punto de vista comercial. Pero cuando hay un hueco, en el caso de los límites de pérdida, te toma el primer precio. Y en los casos de los take profit, si hubiese tenido favor o tenía, generalmente deberían darte el primer precio, pero algunos brokers te respetan el take profit. Ahí yo disiento de una manera importante. Sergio me pregunta, cuando dices en algún momento no significa que es inmediatamente. Ahí está la parte importante, la cual ahora voy a compartir mi experiencia. Que se cubran esos gaps indica que nos falta la parte más importante. ¿Cuándo se van a cubrir? Porque si se van a cubrir, esto puede ser en horas, en días, en semanas, en meses, y quizás si yo tomo una posición esperando la cobertura porque entiendo que el precio en algún momento va a ir a cubrir ese agujero, la cuenta puede asumir una pérdida tan grande que no aguante y me salte una llamada de margen, lógicamente. Sigo con las preguntas mientras estamos en este gap de ruptura.
No sé si ya pasé la pregunta por si acaso. He escuchado que casi siempre se presentan gaps en los cambios de años, en muchos en los futuros. ¿Qué tan acertado es eso? En realidad no es en los cambios de año, generalmente en los futuros. Hay que ver futuros sobre qué. Pero cuando estás operando en futuros, ¿sí? Hay que ver los vencimientos. Ahí sí se producen agujeros. ¿Sí? Uno puede estar operando un futuro del petróleo de, no sé, de agosto, de septiembre, y generalmente cuando está el vencimiento de ese futuro se puede producir un agujero o un movimiento muy volátil, Julián, pero depende del futuro sobre qué. ¿Ok? ¿Puede cerrar el gap un par de días después? Bueno, acá Sergio me parece que es una pregunta que se respondió recién, ¿no? Respecto de cuándo se cierra. Me parece que quedó claro, si no avísame, Sergio. ¿Puede abrir después del gap con un cambio de tendencia respecto de la tendencia que venía? Sí, este es el gap de ruptura, Ricardo. Exactamente, fíjate lo que sucedió acá. Tendencia alcista muy importante, gráficos diarios. Fíjense los precios que cotizaba la libra esterlina. Abre el mercado y me abre un gap quebrando una fuerte zona de soporte. En este caso, línea directriz, canal alcista, el margen inferior de mínimos ascendentes. Bien. Este gap fue cubierto después, me pregunta Manuel. Sabés que no lo recuerdo, pero el primer intento intentó subir y después cayó. Hay varios traders que ante la presencia de gap se suben a la tendencia. ¿Por qué? Porque entienden que el gap es un movimiento veloz, acelerado y que recién se inicia. Es una señal que la toman, pero como toda señal, o de alguna manera toda información que yo comparto con ustedes en este espacio, lo que los invito es a que lo prueben. No tomen decisiones de mis comentarios, de la información que comparto y de mis conocimientos. Pónganlo a prueba. Y una vez que lo ponen a prueba y encuentran probabilidades asociadas a favor, confíen en su sistema. Pero esto es respecto a mí o cualquiera de las personas que comparten información, conocimientos. Exactamente. Bien. ¿Un gap puede revertir una tendencia clara? No entiendo tu pregunta. O quizás es una afirmación porque no tiene signo de pregunta, Mauricio, pero por favor, si me permitís, te agradecería. En el par dólar australiano-yen es común, bueno, el dólar australiano-yen es un par, no de los majors, de los mayores, de mayor volumen, pero son dos monedas que tienen cierta, ¿cómo decirlo?, cierta normalidad en sus cotizaciones. Son dos monedas que nosotros las mencionamos, tanto el dólar australiano como el yen, monedas que son interesantes de operar, porque es muy raro que se lleve sorpresas. Esta es una realidad que hemos visto con los años. Más allá que el Banco de Japón suele o ha intervenido su moneda en horarios no confirmados, generalmente el yen tiene un comportamiento bastante homogéneo, y igual el dólar australiano, lo cual me permite, sumado al volumen de operatoria y las características lógicas, poder tomar decisiones con cierta, no voy a decir claridad, pero con cierta, sin asombrarme de movimientos raros. Esto es así. Distinto si voy a alguna paridad un poco más desconocida o con menor volumen asociado. Bien, perfecto. Acá me dice David, en mi impresión, ¿hay otro gap en el gráfico? No lo veo, no lo veo, pero quizás sí, el gap está acá, desde el precio de cierre. A ver, lo voy a marcar para que quede más que claro. Voy a ir directamente a la pluma. Aquí cerró el mercado, ¿sí? Acá. Entonces el precio estaría ahí y abrió aquí abajo. Fíjense el gap, es más que importante, un gap realmente fuerte, ¿no? De toda esta cantidad de pips. Fíjense que acá estaba por 1,84 y abrió aquí debajo de 1,8315, unos 120 pips, algo muy fuerte. Recordemos que la libra dólar hoy por hoy en promedios está a 80, 88 pips de promedio en forma diaria, por lo cual se comió un día ese gap. Estamos hablando de gaps importantes, lógicamente. Bien, perfecto, perfecto. Aquí me dice, ¿podemos decir que los gaps que estamos estudiando se presentan distintamente en cualquier plataforma? Ahí es una excelente pregunta, Ronald. No quería llegar a esto, pero sí. El gap es un agujero, un hueco de precio. Lo que recomiendo a aquellas personas que toman decisiones y operan mercados, no solamente ver una sola plataforma, sino quizás ver dos plataformas de dos brokers diferentes. Muchas veces, no los brokers principales, dejaría de lado XM,
¿sí? No puedo dar fe que se produzca, pero algunos brokers muestran gaps y ese gap puede haber sido producido porque no tuvo precio, o porque se desconectó un proveedor de liquidez, o lo cambió, o por alguna razón en ese momento no dio precio el broker, lo cual no es una buena señal de trading. Nada más, no quiero hacer mucho más profundo, pero la presencia de gaps puede estar condicionada en el proveedor de los precios. Sí, es una realidad. Generalmente grandes brokers no tienen este inconveniente, ¿sí? No lo presentan. Bien, perfecto. Borro todos los dibujos y vuelvo a la parte de modo. Bien. He visto gaps, me dice Julio, en patrones de velas como la estrella de la mañana y estrella vespertina. Sí, exacto. Fíjate si son cubiertos y también fíjate en qué sesión horaria, si son en 1 minuto, 5 minutos, o estamos hablando de gráficos mayores, de 1 hora, 4 horas. Bien. Acá me dice David que en mi impresión hay otro gap en el gráfico, el 20 de septiembre, 21. A ver, 20-21 de septiembre por aquí arriba. Te diría que no lo veo. Pero bueno, podría haber sido. Y Mauricio me agradece que respondí. Perfecto, vamos a seguir avanzando un poquito más. Más allá que siguen apareciendo preguntas y más que interesantes. Ahora vuelvo. Vamos a otro de los tipos de gaps. Y que no quiero que se me vaya la hora. Gaps de continuación. Bien. Estos se producen claramente, y como hablábamos recién, cuando inicia un movimiento tendencial. La velocidad del precio es tan fuerte que van dejando huecos de precio con la apertura de las nuevas velas. Esto es así. Y una jornada que recuerdo en forma espectacular de cómo se producían estos gaps fue con el Brexit. Nadie esperaba algo que sucedió. Cuando se confirmó, el mercado empezó a reaccionar a la noticia y nosotros veíamos una libra esterlina que no parecía no tener piso y rompía zonas de soporte como si nada y seguía avanzando y veíamos agujeros de precio. Y es importante, ¿sí? Importante como norma que los gaps de continuación que aparecen claramente, ¿sí?, en la tendencia no suelen rellenarse, por lo cual esa teoría que decimos que los gaps suelen ser cubiertos y lo utilizan muchísimos analistas, sobre todo cuando hacen informe, vemos que la libra esterlina cayó y cerró el gap de tal día, tal mes, bla, bla. En el caso de los gaps de continuación, no tengo información asociada de que sean cubiertos o por lo menos un tiempo preciso, por lo cual estos gaps aparecen, los podemos encontrar, y fíjense justo de vuelta, volvemos a libra esterlina, cuando tenemos claramente tendencia alcista y vemos que consolida, cae, consolida y la velocidad avanza, y acá tenemos otro gaps importante, 82.10, 82.09 y abrió cerca de 1.81, estamos hablando de 80 pips de apertura. Acá claramente, en momentos de tendencia clara y a la baja, en este caso los gaps de continuación nos marcan que la velocidad existe y no hay patrones de detención, por lo cual hay que subirse a los gaps de continuación. El gap de continuación es una señal de movimiento tendencial vigente. Clarísimo. Bien, perfecto. Ahí me van agradeciendo las respuestas, me voy actualizando, estoy hace unos minutos de respuesta, me aparece el horario. Aquí Ana Lely, tal vez se refiere a uno pequeño entre... bueno, me estaban analizando el gap de la libra. Bueno, la verdad es que puede aparecer, pueden existir. Ahora vamos a tratar de meternos un poco en tiempo real y ver los gaps que están ocurriendo o suceden en las últimas sesiones. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Se quedaron mitos, varios hablando de los gaps aparecían de la libra. Bien, perfecto. Aquí José me pregunta, ¿los gaps son cuando hay mucho espacio? La realidad del gap es falta de precio. Ya con un pip es falta de precio de un pip. Cuando uno se pone a operar en forma scalper con poca escala de tiempo, 1 minuto, 5 minutos, va a ver que hay una gran cantidad de gaps. Y muchas veces implica falta de volumen. Falta de volumen. O sea, el primer precio abre y me deja un agujero. Y también van a ver que esos gaps son cerrados. ¿Sí? Van a ver que los gaps siguientes son cubiertos. Sobre todo en los pares de mayor volumen, en los pares, en los majors. Esto es importante. Perfecto. Elena me dice, ¿puede aparecer un solo gap en una tendencia alcista en 1 hora o 2? Sí, puede aparecer en media hora, en 15 minutos, en 1 hora. Claro que sí. Bien, ¿cómo identificamos los gaps de agotamiento? Ahí vamos, me falta uno más. Versus los de continuación.
A ver, los de agotamiento aparecen en las finalizaciones de la tendencia, Nelly. Los de continuación claramente en la tendencia. En este caso, la tendencia es a la baja, mínimos ascendente, línea directriz color roja, clarísima. Fíjese cómo van cobrando mínimos y continúa. Y aquí me quiebra otra zona de mínimos y lógicamente aparece por debajo. Saltan los soportes y resistencia. De esta manera se observan, de esta manera se observan. Bien, vamos a avanzar un poquito más, si es posible. Acá los gaps de agotamiento, que lo que hablábamos es el final del movimiento de tendencial, el final del movimiento direccional. Y sí se rellenan siempre. ¿Sí? ¿De qué forma se rellenan? Cuando es superado por esa cotización. Y acá aparece algo importante, uno de los patrones de cambio de tendencia, esas figuras que se conoce como isla de vuelta, reversal day. ¿Sí? Fíjense y estudienlos. Cuando hablamos de patrones de cambio de tendencia, generalmente este tipo de gaps nos pueden aparecer con agotamientos, un hombro cabeza hombro, un doble techo, un doble suelo, o la famosa isla de vuelta, el famoso reversal day, que se conoce mucho en el mercado de acciones. Algunos también lo llaman como el spike, otro como la tasa con asa, que hace muy poquito habíamos subido algún patrón de estos en nuestros informes, donde compartimos directamente en MolFX en nuestra página. Bien, vamos a avanzar un poquito más. ¿Siguen despiertos todavía? Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos entonces directamente a los activos, ¿sí? Vamos a ir a activos de alguna manera importantes, como por ejemplo la libra esterlina, ¿sí? Y nos vamos a meter muchas después. Bueno, voy viendo de alguna manera unos comentarios de todos ustedes. Bueno, perfecto. Para hablar de los gaps, bueno, obviamente que siempre es importante visualizar gráficos mayores, gráficos superiores. ¿Dónde se producen o dónde se suelen producir los gaps? ¿Sí? Generalmente en los movimientos de apertura e inicio de mercado. Fíjense que, bueno, acá estamos en gráficos de velas japonesas, en la libra dólar, la cual podemos indicar claramente en gráficos mensuales una muy fuerte tendencia a la baja, que se inició allá en el fines de 2007-2008, donde cotizaba en la zona de 2 unidades y a partir de ahí, obviamente, se produjo una caída muy importante. Ahora vamos a ver si encontramos ese gap que decíamos recién. Pero, por lo pronto, claramente tendencia bajista, consolidaciones, tendencias bajistas. Luego, si uno va a gráficos semanales y lo amplía un poquito, saca la línea de scroll, lógicamente para que no me vaya actualizando el precio, y se va al pasado, va a encontrar, y vaya, acá encontramos uno, algunos gaps, ¿sí? Como por ejemplo acá estoy encontrando un gap de continuación, fíjense, entre una semana y otra, este se produjo en el 2016, la libra cotizaba cerca de 1.3685 y abrió en 34.13. Fíjense que subió el precio, intentó, no lo cubrió y después cayó. Después, con el tiempo, fue cubierto este gap, pero la realidad es que si uno se toma a pensar que desde el 2016, el 19 de junio, hasta su quiebra, hasta su cobertura en el 2017, un año después, quizás tuvo mucho tiempo dentro del mercado. Y mientras tanto voy detectando otro gap, en este caso gap también de continuación, quiebra a la baja, fíjense, y acá encontramos otro gap, lo voy a buscar, lo voy a ir marcando con patrones acá de rectángulo, ¿sí? Entre el 25 de septiembre del 2016 y la apertura el 2 de octubre, ¿sí? En el cierre estamos hablando de semanas, ¿no? La semana del 25 y la semana del 2, la siguiente. Entonces, me va a marcar los inicios de semana. Tenemos un cierre y una apertura. Y ahí sí, el pico estuvo subiendo y cercano a la zona, lógicamente, de apertura. Acá fíjense que se está produciendo una vela muy extraña, una vela fuertemente a la baja, pero subió. Fíjense que en esta semana hubo un movimiento muy brusco. Probablemente en gráficos menores nos va a mostrar algunos gaps. Acá podemos ir viendo, ¿sí?, algunos otros gaps que se van produciendo y
podemos observar, ir detectando, lo que les decía recién, cuáles son de continuación y cuáles otros de agotamiento. Movimiento bajista, lateralización, suba, quiebre, apertura a la baja, después cobertura, lateralización, fíjense, suba, apertura alcista, como empezamos a detectar algunos gaps, tanto de apertura como de cierre. Estoy tratando de ver si podemos ir a aquel tiempo donde habíamos marcado ese patrón. Otro gap de continuación, este lo cubrió, siguió en el mercado, estamos hablando acá en el 2014. Vuelvo a las preguntas, no sé si me van siguiendo, me van acercando algún comentario. Muchas gracias por los comentarios. La isla de vuelta Heriberto es una formación de cambio de tendencia, no de las más habituales. Se llama Reversal Day. ¿Sí? Fíjate si lo podés encontrar y darte una idea mayor. Aquí Pablo me va diciendo que no se ven en los gráficos de línea. Claro que no se van a ver en los gráficos de línea porque la falencia del gráfico de línea es que me está tomando solamente un precio, que lo defino yo, puede ser el precio de cierre, el precio de apertura, el máximo, el mínimo, una combinación de precios. Pero necesitamos contar con el precio de apertura y cierre, por lo cual necesitamos lógicamente algún tipo de gráficos como el de barras o el de velas para poder graficarlos. Aquí me dice Santos, ¿por qué son tan comunes en la libra dólar? No sé si son tan comunes, no sé si son tan comunes. Y te invito a ti que veas si son tan comunes. En este caso yo lo que estoy haciendo es tratando de detectarlos y ver si puedo encontrar que me dicen algo. Y esto es lo que tienen que hacer ustedes como estudiantes o traders. Tienen que tratar de ver si pueden predecir un posible movimiento con el movimiento previo. Lógicamente que el chartismo, el análisis técnico, gráficos de velas o el candlestick, nos dan información, nos dan patrones, nos dan figuras que ya han sido codificadas, que tienen probabilidades asociadas y lógicamente su consecución nos puede ayudar a nosotros a tomar una decisión, sea comprar o sea vender. En el caso de los gaps, y aquí sí, ya avanzando sobre el cierre, les voy a regalar mi apreciación y la cual nosotros tenemos aquí en MOLFX, mientras que voy viendo un montón más de gaps, ¿no? Que generalmente con la apertura de los mercados, los días domingos por la tarde, es donde suele producirse la mayor cantidad de gaps. Luego, por la publicación de datos de calendario económico de alto impacto, y tercero, ante un hecho que no era esperado. Pero teniendo esta clasificación, tenemos que centrarnos en las aperturas de mercado. Nosotros generalmente visualizamos los cierres del día viernes y las aperturas del día domingo. Cuando el mercado está en tendencia el día viernes y cierra cercano a máximo, es muy probable que nos regale gaps de continuación en la apertura del día domingo. Cuando aparecen gaps sin tener una tendencia clara los días viernes, esos gaps se deben a algún hecho de fin de semana y suelen ser cubiertos. Y aquí les regalo nuestra experiencia. Generalmente los gaps de apertura de más de 10 pips, más de 5 pips, ¿sí? En la apertura suelen ser cubiertos dentro de las principales 24 horas, arriba de un 80-85%. Si no se cubrieron dentro de las 24 horas siguientes, ya baja la probabilidad de que sea cubierto en el día siguiente. Estamos hablando del día martes. Y si no se cubrió el día martes, no tenemos información asociada de cobertura de ese gap. Por lo cual, tomamos la decisión, lógicamente, de tomar decisiones en la apertura de los mercados con esta información y sabiendo que o toca nuestro stop loss o después de tanta cantidad de tiempo yo tengo que asumir la pérdida porque ya no tengo probabilidad asociada de que esto lógicamente se cubra. Acá me preguntan cuál es el canal de YouTube. Bien, doy paso mientras volvemos nuevamente a todos los datos de la presentación. ¿Sí? Creo que estamos aquí, perfecto. Y les comparto todos. YouTube MOLFX lo van a encontrar como creador de traders, ¿sí? Aquí en la parte. Van a encontrar el canal de YouTube donde van a encontrar, basta decir encontrar, donde van a poder ver un montón de videos de webinarios anteriores e información sobre indicadores, herramientas chartistas, sistemas, plan de trading, administración de riesgo. Bien, perfecto.
Ya sobre el cierre, ya sobre el final y escuchando o tratando de leer con deseos de escuchar algunos de sus últimos comentarios, inquietudes, preguntas, me voy despidiendo y les voy compartiendo nuestra información. Página web www.molefex.com, van a encontrar información sobre qué hacemos y también algunos de nuestros estudios, datos de calendario económico, escenarios de algunos de los principales activos, información a tener en cuenta, nuestro correo, preguntas que han quedado sin responder, info@molefex.com. Les agradezco que nos envíen sus dudas e inquietudes y lógicamente las trataremos de responder. Y de aquí van a encontrar todos nuestros canales de comunicación, no solamente en Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y, como les decíamos, el canal de YouTube. Bien, perfecto. Acá me pregunta Alan si vamos a subir el video. Claramente, si podemos, lo haremos dentro de un rato, si no, primero la mañana y estará disponible y lo compartimos y comunicamos en redes. Y si ya están inscritos, les va a llegar la actualización. Perfecto, voy viendo algunas de las últimas preguntas. Muchísimas gracias, Mauricio, por tus comentarios. Aquí Christopher me habla del RSI. Podés encontrar un webinario de RSI en nuestro canal y seguramente en el mes de agosto, ya tenemos todo definido el mes de julio, estaremos dando estrategias con RSI combinadas para que puedas avanzar, lo cual también lógicamente te estaremos esperando. Bien, ya sobre el cierre les voy dejando un afectuoso cariño. Cualquier inquietud tienen todos nuestros datos para contactarnos. Muchísimas gracias, muy buena semana de trading y será hasta la próxima.